Después de 5 años, Alemania vuelve a la selección migratoria cualificada. Pues sí, amigos, parece que Alemania vuelve a las andadas. Alemania vuelve a utilizar la política migratoria cualificada para intentar cubrir las vacantes que está habiendo en Alemania, que son muchas. Son 1.200.000 puestos de trabajo que se tienen que cubrir con mano de obra cualificada, es decir, con estudios superiores, y que quiere hacerlo a través de una migración selectiva. La situación en Alemania es bastante complicada a nivel económico y estamos viendo las consecuencias de diversas circunstancias que se han ido dando en Alemania, en Europa en general y en el mundo, como son la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la recesión económica por la desconfianza del mercado o de los inversores en invertir en países como Alemania. También ha habido una ralentización de la industria del automóvil por este tema de la desconfianza también en cuanto al cambio climático, que ha hecho que muchas empresas alemanas sufran las consecuencias. Este colapso económico al que se enfrenta el mundo en 2020, además de la ralentización o recesión económica que está por llegar en Alemania, hace que salten todas las alarmas para que Angela Merkel vuelva a esa migración selectiva, los que poder elegir a los inmigrantes que sean algo muy productivo e importante para el país. Vamos a verlo. Alemania, año 2015. Alemania abre sus puertas a los refugiados. Berlín tomó la delantera en aquel entonces en los esfuerzos para resolver la crisis europea de refugiados, declarando que todos los solicitantes de asilo sirios eran bienvenidos a permanecer en Alemania, sin importar por qué país de la Unión Europea hayan entrado primero. Este país, Alemania, se convirtió en el primer país de la Unión Europea en suspender un protocolo de 1990 de la misma Unión, que obliga a los refugiados a solicitar asilo en el primer país europeo en el que pusieron el pie. La Oficina Federal de Migración y Refugiados ratificó en aquel entonces una orden suspendiendo el llamado Protocolo de Dublín. Alemania se convertirá en el Estado miembro responsable de tratar los reclamos. Todas las actuales órdenes de expulsión para los solicitantes de asilo sirios serán revocadas, dijo el gobierno alemán en 2015. Los nuevos llegados de Siria ya no estarán obligados a llenar los cuestionarios para determinar a qué país habían llegado primero. Esto fue una decisión temporal por parte del gobierno de Angela Merkel, esperando que Europa y los países pertenecientes a la Unión Europea recogieran una cantidad de inmigrantes sirios determinada para intentar asilarlos en sus propios países. Pero en realidad nadie quería asilar a tanta gente en algunos países por el tema del miedo a la pérdida del voto en los determinados países, por ejemplo, del sur de Europa, donde la crisis económica de 2008 estaba en pleno apogeo, en 2015 todavía. Esto hizo que Alemania tuviera que recoger estos inmigrantes y quedárselos en Alemania, teniendo que adaptarlos y dándoles cobijo, dándoles dinero para que pudieran vivir en Alemania de una manera decente. Pero pasado el tiempo y con las circunstancias que han surgido en los últimos años, Alemania se ha visto en una encrucijada muy complicada. Tal es la encrucijada que ahora vamos a ver cómo Alemania expulsó a mucha gente, muchos inmigrantes, porque veía que su economía no podía soportar tanta carga. Vamos a verlo. Enero de 2019. Alemania devuelve a Europa más refugiados que nunca. Cuando el verano de 2018 el ministro del Interior Horst Seehofer amenazó con un cierre unilateral de las fronteras alemanas si no se aprobaba un plan maestro contra la inmigración, muchos pensaron que sería el prematuro final del gobierno de Angela Merkel. Sin embargo, en un desesperado gesto de pragmatismo, la cancillera pasó por el aro y terminó adoptando la restricción migratoria impulsada por su enemigo íntimo. Medio año después, en 2019, enero, como hemos dicho anteriormente, aquel gesto se transformó en una realidad. Alemania devuelve más refugiados a Europa que nunca.
según datos del Ministerio del Interior, de enero a noviembre del 2018, el que en su día fue el país de la Willkommenskultur, cultura de bienvenida, expulsó a hasta 8.658 solicitantes de asilo, una cifra récord. En todo 2017 hubo un total de 7.100 traslados. Tras la amenaza de Seehofer, el ejecutivo alemán aprobó 63 medidas de restricción, una de las cuales exige el cumplimiento de la Convención de Dublín, ese a que hemos hablado anteriormente, que se aprobó en 1990, por el cual los países europeos acordaron que los refugiados se quedaran a pedir asilo en el primer país europeo que tocaran, es decir, en el que se podrían quedar. Por ejemplo, en este caso hubo una complicada situación en Grecia porque muchos de los asilados querían pedir asilo en Grecia, pero la situación era tan complicada en Grecia en 2015 que no se pudo resolver. Yo creo que Alemania también echó una mano a Grecia, pero Europa no tiene la capacidad económica como para recoger tantos refugiados y que no influya en su economía. En este caso hubo incluso crisis de gobierno en los cuales parecía que Angela Merkel iba a tener que dimitir incluso, porque la gestión de la inmigración en Alemania, al igual que en Europa, había sido deficiente. Pero hay más, porque además del giro migratorio de Angela Merkel, también se produjeron polémicas leyes para agilizar el proceso de deportación de inmigrantes, y todo esto solo en un corto periodo de tiempo de 4 años. En junio de 2019, de este mismo año, hace medio año, saltaba esta noticia a la luz. Alemania aprueba una polémica ley para agilizar el proceso de deportación de inmigrantes. Acelerar y hacer efectivas las deportaciones de inmigrantes con orden de expulsión y facilitar la incorporación de trabajadores cualificados al mercado laboral es lo que quería hacer Alemania a partir de junio. Es decir, que este año, en 2019, se han dado cuenta de que la situación es de no retorno en la economía alemana si no se incorporan trabajadores cualificados que puedan sostener la economía alemana y que intenten evitar esa recesión, o que al menos sea durante un periodo de tiempo mínimo. Pues bien, lo que nos llama la atención aquí, en Opiniones de Actualidad, es que Alemania busca trabajadores de fuera de la Unión Europea para ayudar a cubrir 1,2 millones de empleos vacantes. Esto es un poco extraño, porque antes de esa política migratoria de puertas abiertas en Alemania, habían habido muchísimas puertas abiertas a ciudadanos de la Unión Europea. De hecho, en mi país, España, muchas personas se tuvieron que ir después de la crisis económica que azotó España de manera realmente importante, a Alemania a buscarse la vida, sobre todo personas que habían acabado su carrera universitaria y que tenían una gran capacidad para trabajar en puestos altos de empresas. Pues bien, esto era algo normal, ¿no? Porque un europeo tiene más posibilidades de adaptarse de manera rápida a Alemania que una persona de fuera de la UE. Pero vamos a ver qué es lo que ha decidido el gobierno alemán desde diciembre de 2018 hasta ahora, que sigue vigente esta ley, esta búsqueda activa por trabajadores de fuera de la Unión Europea. Atraer mano de obra cualificada de otros países fuera de la Unión Europea para paliar la acuciante falta de trabajadores que padecen algunos sectores y regiones de Alemania. Este es el objetivo primordial al que responden los proyectos de ley aprobados por el gobierno de coalición de Berlín, en un momento en el que la extrema derecha ha convertido la migración en un asunto políticamente ultrasensible. El paquete legislativo inédito en Alemania y que aún debe pasar por el Parlamento facilita a los trabajadores de fuera de la Unión Europea con formación media y alta acudir a Alemania a buscar trabajo en determinadas condiciones. La iniciativa abre además la puerta a que se puedan quedar los demandantes de asilo rechazados, pero que ya estén integrados en el mercado laboral. Necesitamos mano de obra de terceros países para asegurar nuestra prosperidad y ocupar puestos vacantes, ha asegurado el ministro del Interior Horst Seehofer. Vuelve a salir este nombre. Este hombre ya sabía el señor Seehofer, pero no lo dijo, que Alemania estaba al borde de la recesión. Y esta noticia es de diciembre de 2018. La podéis comprobar en la descripción del vídeo.
La falta de mano de obra es una de las mayores preocupaciones de los empresarios alemanes, según revelan las encuestas, sobre todo en algunas regiones del sur del país y en polos industriales en el norte. Alemania registra una tasa de desempleo del 4,8%, la cifra más baja desde la reunificación del país. A pesar de esto, Alemania sufre económicamente ahora mismo. En este vídeo se está haciendo el diciembre de 2019 y es algo a tener muy en cuenta. Pero ¿podemos decir aquí las razones por las cuales Alemania quiere a personas cualificadas laboralmente o profesionalmente de fuera de la Unión Europea? Porque en los periódicos o en los medios de comunicación no se comenta el porqué exactamente de fuera de la Unión Europea. Y parece que hay un tema muy importante que hemos analizado aquí desde Opiniones de Actualidad, y esto es nuestra propia opinión, y es el tema de la demografía. ¿Qué es la demografía? Pues bien, la demografía es un estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado y distribución en un momento determinado o según su evolución histórica. O también la tasa de la población humana en una región o un país determinados. Dentro de demografía caben muchísimos factores o muchísimos conceptos a tener en cuenta. Por ejemplo, el número de nacimientos, que es donde creemos aquí que está la clave. Alemania ha estado quitando población, dicho coloquialmente, a países del sur de Europa que han visto que sus ciudadanos no estaban de manera estable laboralmente en sus países de origen. Incluso en los países del sur de Europa ha bajado la natalidad de manera muy importante. Estas personas se han ido a Alemania, pero por supuesto son personas también que muchas son jóvenes, pero muchas no. Con lo cual hay baja natalidad. Las personas europeas no tienen la necesidad de tener hijos de manera inmediata o de manera muy rápida. Es decir, se casan, pasan unos años, tienen un hijo e incluso se quedan con ese hijo. Pero Alemania lo que quiere hacer es intentar que su demografía, que su natalidad aumente de manera exponencial, y esto solo se consigue importando trabajadores de otros países que tengan otro concepto de familia, es decir, el que tener hijos sea una prioridad, para que en Alemania piensen que eso puede dar oportunidades o posibilidades a que la cualificación profesional de las personas sea mayor. Es decir, cuantos más hijos se tengan, más probabilidad de sacar genios, entre comillas. ¿Está Alemania a tiempo de evitar su recesión económica más importante de las últimas décadas? Parece que llega tarde, pero quién sabe. Y también parece que sea una estrategia a largo plazo el intentar encontrar trabajadores cualificados inmigrantes de países de fuera de la Unión Europea. Es importante tener esto en cuenta porque así podemos ver hacia dónde se desarrollan, o sea, hacia dónde evolucionan las decisiones de política migratoria más importantes del momento, porque recordemos que se viene una crisis económica muy importante y que los países, como hemos visto en otros vídeos, se defienden de diferentes maneras. Vemos que el tablero del ajedrez se va moviendo y muchos países toman decisiones, como Alemania, de intentar que la natalidad suba en base a inmigrantes cualificados de fuera de la Unión Europea. Bueno amigos, muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones sobre este tema tan delicado en los comentarios del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos, hasta luego.